Bien, buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a ver lo que sería la clase de concurrencia y problemas que ocurren cuando existe este concepto en base de datos. Básicamente vamos a ver los principales problemas a la hora de dejar de confirmar o confirmar ciertas transacciones mientras otros procesos sean aplicaciones aparte, cualquier otra interfaz o incluso personas accediendo a la base de datos entran de forma paralela o concurrente. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha? Perfecto. ¿Y se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Buenísimo, gracias. De Esto, nada. por supuesto, corresponde igualmente al tema 5, diseño e implementación de base de datos. Vamos a puntualizar unas cosas acá. Nos quedan tres cosas por ver. La clase de hoy, el tema de seguridad y control de acceso, que debería ser mañana, y base de datos distribuidas, ¿ok? Entonces, nos están quedando básicamente, si no me equivoco, por favor me confirman, 3 semanas, ¿no? Sería esta, la siguiente, bueno, sin contar esta, serían 3 semanas, o sea, sería la que viene, la del 27-28 de enero. Luego tenemos la de febrero, que sería 3 y 4 de febrero, y la última, que sería 10 y 11 de febrero, ¿correcto? Sí, profe. O sea, en teoría nosotros terminamos Ok, el entonces fíjense lo que vamos a 20, hacer. creo. Sí, el 13 terminan las clases. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, la última semana, que sería hasta el 12 de febrero, esa semana va a ser para la corrección de proyecto, ¿ok? La semana antes de esta, que sería de el 1 al 5 de febrero, va a ser el parcial en alguno de esos días de esa semana. ¿Cuáles días, Y lo que profe? está quedando, los días del 1 al 5 de febrero, alguno de esos días va a ser el parcial. Seguramente algún día de clase, o 3 o 4 de febrero. Ok, ok. Perfecto. Y lo que estaría quedando por ver es el tema de hoy, mañana que vamos a dar lo de seguridad, y la semana que viene, el día 26, vamos a ver la teoría de bases de datos distribuidas, y la última práctica que vamos a hacer es el día 27 con las bases de datos justamente distribuidas, que eso es, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer porque también requerimos que el Internet esté funcionando y todo lo demás, ¿no? Pero esa es la planificación para estas 3 semanas. Entonces, pónganse las pilas con el proyecto, igual vayan estudiando para el parcial. Recuerden que este parcial es mucho más teórico que el anterior, entonces tengan eso ahí en consideración también. Profe, Bien, la clase que entrando nosotros entonces en... Ajá. necesitaríamos, disculpe que lo interrumpa, la clase que nosotros necesitaríamos para la última parte ¿cómo se llama? Del proyecto sería la que vendría mañana, o sea, la siguiente clase, la 6 pues, ¿no? Correcto, la clase de mañana, seguridad y control de acceso, ahí van a poder terminar de ver lo que necesitan para implementar de seguridad en cuanto al proyecto. Ok. Ok, aquí una persona en el chat dice que si podemos repetir la fecha, ¿cómo no? Ok, la fecha para el segundo y último parcial va a ser o el 3 o el 4 de febrero. Y la revisión del proyecto va a ser en el mismo orden, es decir, el orden que pusimos anteriormente para la segunda entrega del proyecto, ahora se va a invertir. Los últimos van a ser los primeros en presentar, los últimos de la entrega pasada van a ser los primeros en presentar esta entrega, y los primeros de la entrega pasada van a ser los últimos en presentar en esta entrega, en esta tercera entrega. Y esa entrega va a ser de desde la semana del 8 de febrero hasta el 12 de febrero. Probablemente hagamos lo mismo que la vez pasada, tomemos 3 días para un grupo de personas, 3 o 4 días, y ahí revisamos todo.
Igualmente, aprovecho para comunicarles que ya las notas de lo que ustedes tienen, es decir, primer parcial, primera entrega de proyecto y segunda entrega de proyecto, ya están cargadas en Secretaría en línea, por lo cual vayan consultando esa información y chequeando que todo esté correcto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esa sería la planificación para las 3 semanas que restan de clases. Ok, como les digo, vayan viendo lo del proyecto y teniendo eso al día, porque la última semana, o sea, seguramente no va a ser nada más mi corrección de proyecto, van a ser muchas correcciones de proyecto por todas las materias que ustedes ven, entonces no dejen que se acumule el tema. Bien, vamos entonces a entrar lo que sería en tema propiamente, diseño e implementación de base de datos, y vamos a hablar de concurrencia primeramente. ¿Qué es la concurrencia? Vamos a leer esta parte acá. Si un solo usuario trabaja a la vez sobre una base de datos, la consistencia de eso dependería de dicho usuario, ¿cierto? Es un usuario entrando a mi base de datos, digamos que la responsabilidad recae en lo que haga ese usuario. Pero por supuesto, este no es el escenario común, todo lo contrario. Nosotros tenemos una base de datos para que miles de personas, cientos de personas, procesos, interfaces, llamadas de API, todos estén interactuando con nuestra base de datos. Entonces, todo eso sería un proceso que está haciendo una consulta o alguna transacción en mi base de datos. Por lo tanto, cuando tengo todo ese volumen de procesos, de personas, de interfaces consultando o haciendo transacciones sobre mi base de datos, estamos hablando de que existe un ambiente concurrente en donde están ingresando múltiples aplicaciones, procesos, personas e interfaces queriendo hacer algo con tu base de datos. Eso es lo que se denomina concurrencia. Y eso trae ciertos problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, como comentábamos en la clase pasada, si yo hice una transacción y yo no hice, digamos, no hice el commit, pero eso está en memoria? Y resulta que otro proceso que estaba consultando justamente esa tabla que yo estaba actualizando, por alguna razón, tuvo acceso a esa transacción que está en memoria caché de mi base de datos, de mi manejador, pero que todavía no está confirmada. Entonces, a lo mejor él ve un valor que está en memoria, pero luego si yo hago un rollback o deshago esa transacción, él estaría pensando que el valor que está viendo es el definitivo y eso puede causar confusiones. Y imagínenselo como que tenga un reporte en donde tenga los cuadres de, digamos, un cuadre bancario, en donde ve unos números que ustedes estaban tratando de actualizar por otro lado y de repente vuelve a actualizar el informe y ve otros números. Es decir, ¿qué va a pensar la persona? Que la data que está visualizando no es confiable, que algo está pasando o con la aplicación del frontend o del lado del manejador de base de datos que está devolviendo cosas distintas en distintos periodos de tiempo, entre otras. Aprovecho para preguntarles, ¿pudieron ver el video de recuperación y respaldo de base de datos que les monté en Módulo 7? Un video en YouTube. ¿No lo han visto? El link está en el módulo respectivo, en Módulo 7. Se nos Recomiendo que lo olvidó. vean. Ok, recomiendo que lo vean. Son 2 horas, pero de verdad que vale la pena verlo. Es muy, muy práctico. Yo creo que les va a gustar mucho. Entonces, bueno, cuando tengan una oportunidad lo van viendo poco a poco. Pueden ver a su ritmo. Yo entiendo el tema del internet también, pero es importante que lo vean. Ok, entonces hablando de estos temas, de que una persona puede acceder a un valor que a lo mejor no se ha terminado de confirmar, existen básicamente algunos problemas derivados de la concurrencia. Tenemos el primer problema, actualización perdida. Dos transacciones con acceso a los mismos elementos tienen operaciones intercaladas, es decir, están haciendo consultas intercaladas o transacciones sobre la base de datos y hacen incorrecto algún valor, es decir,
se lee un dato antes de que se actualice y se necesitaba dicho valor actualizado. En este caso, el proceso o la persona obtuvo en su consulta una versión vieja de ese dato porque no se ha actualizado con la última que estaba por actualizarse. Tenemos un segundo problema. Cada uno de estos lo vamos a ver ahorita más detalladamente para que se entienda mejor. El segundo problema, lectura sucia. Una transacción actualiza unos valores, pero dicha actualización por alguna razón falla, nunca se llega a confirmar. Sin embargo, hay otra transacción o proceso que tuvo acceso a los valores actualizados antes de que ocurriera esa falla. ¿Okay? Lo que les comentaba, quedó en memoria, otro proceso leyó la información de memoria y resulta que está leyendo una lectura sucia porque ya ese valor que él está consultando está revertido o se revierte cuando se produce la falla. Y resumen incorrecto, una función de totalización está contando sobre registros, unos antes y otros después de una actualización, dando resultados de totales no compatibles o en desacuerdo con la última información presente en la base de datos. Esto es, por ejemplo, que estés haciendo un count de una tabla y de repente te diga, ah, mira, no sé, en Distrito Capital hay 5.000 personas infectadas con COVID, por poner un ejemplo. Y de repente vuelves a hacer la consulta y te dice, ah, no, son 4.950. Entonces ya tú no sabes cómo confiar en esos datos porque estás obteniendo con la misma consulta diferentes datos en el resultado. Vamos entonces a ver el ejemplo de actualización perdida. Vamos a suponer que nosotros tenemos una tabla de reservaciones en donde tenemos el asiento y el nombre. El asiento es 7B y 7C. Y tenemos dos aplicaciones, la aplicación A y la aplicación B. Estas aplicaciones, recuerden que están interactuando. Aquí, obviamente, a fines del diagrama son dos, pero obviamente estos son miles de aplicaciones interactuando o cientos de aplicaciones o miles de aplicaciones interactuando con la base de datos. Entonces, la interacción que tienen es en milisegundos, en segundos, es muy, muy rápido. Entonces, aquí vamos a tratar de explicarlo con un poco de orden, pero recuerden que todo esto está sucediendo en paralelo. Tenemos la aplicación A y la aplicación B, y esta es la tabla de reservaciones. Tiene el asiento y el nombre. Luego, la aplicación A hace un update de la tabla de reservaciones y coloca que para el asiento 7C, el nombre de ese asiento o esa reservación es de John. ¿Okay? Entonces, estaría quedando hasta ahora de esta forma. Se actualiza a John. Recuerden que yo aquí todavía no he hecho commit. O sea, se actualizó, se ve que está actualizado porque está en memoria, pero no ha terminado de estar en disco. Luego viene la aplicación B y hace lo que sería una reservación del asiento 7C a Mari. ¿Okay? Pone que el asiento 7C va a estar reservado por Mari. Recuerden que acá la aplicación lo que hizo fue una actualización, no consultó que eso estaba con John. Simplemente fue y actualizó en el mismo momento que la aplicación A estaba actualizando. ¿Bien hasta acá? Sí, perfecto, profe. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía John, acaba de sobreescribirse con Mari, el asiento 7C. ¿Qué quiere decir eso? Que la actualización que hizo la aplicación A con John se perdió. Es decir, él la hizo, nunca la terminó de confirmar, vino otra actualización, otra aplicación con otra actualización, reservó a otra persona y sobrescribió la transacción sin que ésta llegara a tener su información permanente anteriormente. ¿Okay? Entonces, se perdió la actualización de la aplicación A porque nunca la confirmó. ¿Lo ven?
¿Sí? Sí, se ve. Sí. Profe, Ok. profe, ¿y qué pasaría si la aplicación A hace un commit después de que la B lo cambió? Le va a dar error porque, a ver, si la B la cambió e hizo commit y luego él hace el commit después de haber hecho el commit la B, le va a dar error. Ahora, si la B la cambió, pero no hizo commit y la A hace commit, vuelve a sobreescribirse John. Ok, ok, gracias. ¿Verdad? Vamos con la segunda, lectura sucia. Tenemos nuevamente la tabla de asientos y nombres de reservaciones y viene la aplicación A y hace un update. ¿Okay? Le asigna el asiento 7C a John. Está quedando así hasta ahora. Luego viene la aplicación B. Recuerden que todo esto está sucediendo en intervalos muy pequeños de milisegundos o segundos y no son nada más dos aplicaciones, son muchísimas. Luego viene la aplicación B, hace una consulta de la tabla de reservación, del nombre de la persona que tiene reservado el asiento 7C. ¿Okay? Eso le devuelve como resultado John. ¿Okay? De repente, la aplicación B, como no ha confirmado, hace un rollback, es decir, deshace lo que había hecho, reservación de John para el asiento 7C, y la aplicación B sigue viendo el nombre de John. ¿Okay? Entonces está viendo algo que ya no está porque lo está consultando. Es decir, la información que está viendo la aplicación B viene de memoria caché, por eso es que la está viendo. Pero está mal porque ya la aplicación A hizo un rollback de esa información. Entonces, la aplicación B está viendo algo que no existe, que nunca se confirmó. Ya vamos a ver que todos estos temas de concurrencia, todos estos errores de concurrencia, el manejador tiene varios mecanismos para que no sucedan, ¿ok? Digamos que aquí lo estamos viendo por tener bien clara la teoría, porque en algún momento puede ocurrir esto, dependiendo de las interacciones que tengas con la base de datos y cómo estés manejando los mecanismos que te ofrece la misma para evitar esto. Y también lo que sería en el tema de abrazos mortales. ¿Qué es un abrazo mortal? Los que vieron sistema operativo saben de qué estoy hablando. Un abrazo mortal es que tú, por ejemplo, tienes un recurso ocupado, una transacción ocupada, actualizando una tabla de 10 millones de registros y de repente hay otro select que la está consultando al mismo momento que tú la estás actualizando. Si esa actualización no ha terminado, el select no debería poder obtener datos hasta que termine. ¿Okay? Entonces ya vamos a ver qué mecanismos ofrece el manejador de base de datos para evitar esos abrazos mortales, pero es importante tenerlos en cuenta porque en algún momento, dependiendo de la programación que nosotros hagamos en PLSQL o en el lenguaje que sea del manejador de base de datos que sea, pueden darse los casos de que a lo mejor nosotros decimos, oye, mira, coloqué el cursor para que actualizara todo esto, de repente estoy haciendo un select y nunca termina el select, entonces el update tampoco termina, el select tampoco termina y entra como en un abrazo mortal porque los dos están peleando por los procesos y ninguno termina de terminarse de ejecutar, ¿no? Entonces es importante conocer esos temas. Ok, vamos entonces con el último problema de concurrencia, resumen incorrecto. Tenemos nuevamente la tabla con los asientos 7C y 7B y la reservación del nombre, ¿no? Aquí la aplicación A está pidiendo, dame todos los asientos donde el nombre sea nulo, ¿sí? Básicamente debería devolver el asiento 7C y 7B. Luego la aplicación B llega y hace una actualización de reservaciones
le asigna el asiento 7C a John, queda de esta forma la tabla por ahora. Luego la aplicación A vuelve a hacer un select de las reservaciones cuyo nombre sea nulo y obtiene ahora solamente el registro de 7B. Fíjense que como todo esto está ocurriendo en paralelo, él hizo la misma consulta en intervalos de tiempo muy pequeños y obtuvo dos resultados diferentes. En el primer select, que es el mismo select que está abajo, obtuvo como resultado el asiento 7C y 7B, y abajo obtuvo el 7B porque la aplicación B hizo un cambio que pudo estar confirmado o no, pero igual la aplicación A lo lee porque en definitiva está en memoria RAM, ¿no? Entonces, este es, digamos que el último problema en que tú haces un query o una consulta, y esto también aplica con totales, ¿no? Con cantidades o sumatorias. Entonces, en la consulta, en la primera vez que lo haces, obtienes un valor, luego lo haces en tiempos muy pequeños y obtienes un valor diferente. Entonces, de esta forma, no pudieses estar confiando en los datos e integridad de esa base de datos. ¿Sí? Claro, hasta aquí. ¿Qué digo, profe? No sé, no entendí bien. ¿Qué fue lo que dije al final? Si estaba claro hasta acá, o hay alguna duda. Profe, y en ese caso del resumen incorrecto, ¿cómo se hace, por ejemplo, en los sistemas que sí necesitan datos en tiempo real, como por ejemplo la bolsa de valores? Lo que pasa es que aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El manejador te ofrece varios mecanismos para esto. Hay una duda hasta aquí con respecto a lo que hemos visto de estos tres problemas de concurrencia para seguir aprovechar la pregunta y seguir Profesor, con la siguiente profesor, una concepto. pregunta. No, Ajá. Si quieres seguir con la pregunta de Jofran, aprovechando que está fresca, pues, por decirlo así. Ok. Ajá. César levantó la mano. Adelante, César. Sí. Profe, una pregunta. Cuando se refiere a apps, puede ser múltiples usuarios como otras aplicaciones que interactúen con la base de datos, ¿no? Sí, son usuarios, procesos, interfaces, aplicaciones, todo lo que interactúa con la base de datos. Ok, perfecto, gracias. A la orden. Bien, seguimos entonces con la pregunta y aprovechamos los mecanismos que ofrece el manejador de base de datos para solucionar estos problemas de concurrencia, ¿ok? Primero tenemos un primer mecanismo que es el de planes o historias de las transacciones. Se refiere al ordenamiento de las operaciones dentro de una transacción. El plan va a servir para recuperación posterior, también servirá para crear planes que garanticen que las operaciones realizadas sobre los mismos datos a través de una transacción se ejecuten siempre en el mismo orden, evitando así el problema de actualizaciones perdidas. Es decir, esto es como una especie de, el manejador de base de datos hace un plan de cuáles transacciones va a ejecutar primero y le pone como una marca de tiempo, ¿ok? Entonces, luego, si hay otra aplicación o proceso consultando esa misma tabla que se está viendo afectada por la transacción, él consulta, según la marca de tiempo y el orden que le puso las transacciones, cuál es la más actualizada que se haya confirmado para mostrar esa a los procesos que la están llamando. ¿Sí? Un segundo mecanismo, ese pudiese servir como para lo que dice George Frank del ejemplo que puso. Es decir, veo la última información confirmada que está actualizada. Ese es el deber ser. Entonces, ahí como el manejador de base de datos te ofrece mecanismos de multiversionamiento, que es lo que les hablaba de la marca de tiempo, que él le pone, esto funciona como un controlador de versiones. Cada vez que se hace un commit,
él tiene como que, mira, en esta tabla, la última data que se quedó registrada fue este commit. Tiene ese commit y el anterior. ¿Y por qué tiene el anterior? La vamos a explicar ahorita con la siguiente, que son los protocolos de bloqueo. Según la granularidad de la información, los manejadores hacen automáticamente los bloqueos, evitando así el problema de lectura sucia y garantizando las propiedades de consistencia y aislamiento. Los bloqueos se aplican sobre operaciones de update, delete y garantizan que mientras no se confirmen las operaciones, ninguna otra transacción puede modificar o eliminar los elementos bloqueados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo, voy a hacer, por ejemplo, a ver, vamos a ver un momento acá el siguiente. Estoy haciendo, o voy a hacer un select y yo no quiero que más nadie me actualice esa tabla hasta que yo termine de hacer la consulta. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago yo para bloquearlo? Hago simplemente esta sentencia. Hago un select asterisco from empleado y le digo que lo estoy haciendo a modo de actualización. Esto le va a indicar al manejador de base de datos, a la base de datos, perdón, que yo no quiero que esa tabla se modifique mientras yo estoy consultando. De esa manera, yo garantizo que lo que estoy viendo es lo último que está confirmado. Luego de que termine mi consulta, ya podrás hacer la actualización. Básicamente es para bloquear la tabla hasta que yo termine de hacer mi consulta. El de las marcas de tiempo que funciona en conjunto al primero es básicamente la identificación única por cada transacción y sirven para resolver lo que sería el tema de abrazos mortales. ¿Okay? Se decide cuál transacción se debe cancelar según su marca de tiempo. Ahí ya sería cuestión de, digamos, comparar las versiones en momentos distintos de tiempo para ver cuál es la que se debe cancelar y cuál es la que debe seguir corriendo. ¿Okay? Y el último tema, que también lo comenté antes, el de multiversionamiento. Se dice que los bloqueos se activan cuando se hace una actualización o una eliminación, lo cual quiere decir que si un registro está bloqueado, solo impide la escritura sobre el mismo, más no la consulta. La única forma de bloquear una actualización con la consulta es con el select update. Entonces, si hay, por ejemplo, si yo no tengo eso activado y hay alguien haciendo una actualización en la tabla, pero esa transacción no ha terminado de actualizar, yo puedo seguir haciendo un select sobre la información que está antes o que estaba antes y no la última que aún no se ha confirmado. Y eso se hace porque el manejador de base de datos tiene multiversionamiento, es decir, tiene una versión no actualizada de la información o por ponerlo, para evitar confusiones, la última actualizada y la que está por actualizarse. Entonces, mientras la que está por actualizarse o confirmarse está haciendo su transacción, yo puedo tranquilamente con los demás celes consultar la última que está confirmada en mi base de datos. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la transacción que está o que el proceso tiene tomado la base de datos y confirme, y en ese punto ya la nueva que vería es la nueva que se confirmó. Si vuelvo a hacer la consulta, obviamente, ¿no? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Alguna duda? Pareciera que no. Bien, si no hay ninguna duda, esto sería todo para la sesión de hoy. Este tema estudienlo bien porque yo sé que entenderlo a veces cuesta. Este ejemplo es bueno porque de verdad es muy visual. Solamente tienen que imaginar varias aplicaciones que están haciendo estas transacciones a la vez para pensar un poco cómo actúa el manejador de base de datos y, por supuesto, entender que estos problemas de concurrencia no ocurren con tanta frecuencia porque, por supuesto,
el manejador de base de datos provee de estos mecanismos que les conté: los planes de historia o transacciones, los protocolos de bloqueo, las marcas de tiempo y multiversionamiento. Entonces, con todos estos mecanismos se reduce bastante este tema de concurrencia. A mí, particularmente, en lo que tengo de mi, ¿cómo se dice?, mi desempeño laboral, sí me han dado problemas no en cuanto a problemas de concurrencia de estos tres, porque la verdad de estos tres no los he visto en la práctica. Bueno, a lo mejor también es porque no he tenido la oportunidad de ver una base de datos tan colapsada en algún momento dado, ¿no? Bueno, digamos no colapsada, sino con tantas consultas de manera concurrente. Entonces, la que sí he podido ver es la del abrazo mortal, que es la que le comentaba antes, ¿no? Se actualiza una tabla que tiene millones de registros y de repente hay otra que también está haciendo una actualización sobre la misma tabla, otra que está haciendo consultas. Entonces, las tres o todas están corriendo en paralelo y en realidad ninguna se ejecuta al final. ¿Por qué? Porque el manejador llega un momento que dice, oye, mira, por más que yo tenga mis mecanismos de marcas de tiempo, de protocolo de bloqueo, todas estas transacciones llegaron, digamos, tan rápido que ya yo no sé a cuál le tengo que dar prioridad y de hecho me está consumiendo muchos recursos cada una de ellas. Entonces, ¿qué hace el manejador de base de datos para evitarse que se colapse? Básicamente, detiene la ejecución de todas las transacciones que generaron ese conflicto. ¿Y eso por qué se hace? Porque si tú mismo eres el que estaba haciendo todas esas transacciones y de repente una se ejecuta y otra no, y ya tú cerraste la consulta, el query que estabas haciendo, o la aplicación que estaba haciendo el query, lo que sea, ya tú no sabes qué se actualizó, qué dejó de actualizarse, qué se eliminó. Entonces pones en peligro los datos que están ahí en tu base de datos. En ese sentido, el manejador opta por la solución que él cree más conveniente, que es, oye, ante todas estas transacciones que están llegando a la vez y me están pidiendo muchísimos recursos, yo voy a colapsar si sigo ejecutándolas. Entonces, yo detengo la ejecución de esas transacciones y que el usuario vea reflejado que no se ejecutó y que él vuelva a ejecutar lo que tiene que hacer. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda o algún comentario de lo que sea de la clase, del parcial, de las fechas, del proyecto, cualquier Yo tengo cosa? una duda con respecto al proyecto, profe. La parte de seguridad, ¿qué tan compleja diría que es? O sea, suponiendo que ya tenemos los reportes listos, qué tan complejo diría que es agregarle esta parte de la seguridad? Mira, la verdad es que no es compleja, simplemente tienes que tener un buen diseño de los casos de prueba. Lo que les comentaba la vez pasada. Vamos a ver entonces si yo preparo mañana una presentación o lo que hicieron en el semestre pasado de los grupos que más se acercaron a lo que pedí, para que ustedes vean cómo es y estén un poquito más claros y aterrizados en ese sentido. Pero básicamente es tener un diseño de los planes de prueba que tú vas a, valga la redundancia, probar ahí con la seguridad. Por ejemplo, tienes a un chofer del delivery de las unidades y ese chofer, tú tienes un rol chofer, creaste un rol chofer en tu Oracle SQL Developer, tienes un usuario de ese rol y el usuario finalmente hace login en tu SQL Developer, ¿no? Entonces, los accesos que tú le diste al chofer es simplemente, vamos a poner aquí el ejemplo, que pueda acceder a la tabla en donde están las unidades de transporte y poner, por ejemplo, que el estatus de una unidad está en mantenimiento. Vamos a suponer que ese es
lo permitido para el chofer, que él acceda a la tabla de unidades, ¿ok? Entonces, si yo te digo ahora, bueno, entonces ponme que el chofer pueda consultar la tabla de pedido. O sea, si yo entro, me logueo como chofer y te digo a un select sobre la tabla de pedido, oye, tú en tus casos de prueba, tú dijiste que el chofer solamente tiene acceso a la tabla de transporte. Porque si yo estoy haciendo un select sobre pedidos con mi usuario de chofer, con mi login de chofer en el SQL Developer, me está dando la información. Me debería decir, mira, este rol chofer no tiene permiso o no está autorizado para ver la tabla de pedido. ¿Por qué? Porque no se lo diste nunca. Y la única forma de darle acceso a las tablas son con los comandos grant y reboot, que lo vamos a ver mañana, que sería otorgar o revocar permisos. Entonces, si simplemente tú tienes que ejecutar o tener diseñado esos roles y qué vas a hacer con ellos, o sea, a qué acceso, a qué tabla tiene acceso cada rol y qué puede hacer, si puede hacer un select, un update, un delete, o si no puede hacer ninguno, o si solamente puede hacer un insert, pero no lo demás, etc. Profe, para el parcial iría algo sobre Pentaho, sobre la herramienta de tele. No, lo que iría sobre la herramienta de TL sería la teoría, ¿no? La parte de los procesos de TL, el área intermedia, las fuentes de información, el data warehouse, las herramientas de analítica que consultan lo que finalmente pasa de la área intermedia al data warehouse y básicamente lo teórico. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario, duda? Por mí, perfecto, profe. Ok. El resto de las personas no tienen ningún comentario o duda. Por ahora no, profe. Ok, bueno, nuevamente el llamado es a que puedan tener el proyecto al día y bueno, vayan también leyendo el material, estudiando, porque se acerca la fecha del parcial. Recuerden que este parcial es muy teórico, por lo tanto, tienen que estar también claros de los conceptos y bueno, probablemente el tiempo de solución del parcial tampoco sean 2 horas, ¿ok? Entonces, cuidado ahí con eso. Ok, muchas gracias. Ok. Siempre a la orden y bueno, estamos en contacto por módulo 7. Creo que la práctica ya la estaban entregando desde ayer y hoy. Y bueno, la última práctica, la semana que viene no creo, para esta semana, perdón, no creo que tengamos práctica. La que viene sería la última, Ok. sería base de datos distribuidas. Vamos a ver si la podemos hacer. Si la podemos hacer sería muy bueno, pero tiene algunas complicaciones porque requiere que... Ajá, Que yo iba a preguntar sí, que yo en la práctica pasada, sí, nuestro cuéntame. grupo no pudo hacer la referencia del cursor dentro de Pentaho. O sea, lo que hicimos fue una vista y la Ok. llamamos desde Pentaho, porque como que con el cursor nos daba error. O sea, como que sí nos corría, pero no hacía el output al Excel, no sé por qué. Ok, Yo, la pero verdad, sí pudieron investigué exportar el reporte. demasiado. Disculpa. Sí Creo que pudieron exportar el reporte al final. ¿Ah? sí, pero, o sea, hicimos una vista y le sacamos que sí, imágenes que tenía y como que ya ahí sí pude, pero como que normal llamando el mismo procedure como hacíamos en Jasper, o sea, literal, te da como 1000 errores. A Ok, mí me pero pasaba lo mismo con que a la María. vista sí. Ajá. Sí, con la vista sí funcionó. Cuéntame yo.
que a mí me pasó lo mismo que María, investigué un montón sobre Pentas, la verdad, leí demasiada documentación, y es que no, él no funciona como tal cual Jasper Reports, por ende le faltan cosas como por ejemplo el Oracle Ref Cursor que uno utiliza en Jasper Reports, o de repente el SQL Script no te deja usar cosas como print o execute directamente, y al final lo que yo entendí fue como que si ya Pentaho trae el input de tabla del table input, o sea, creo que no hay ningún problema en usar directamente la consulta desde Pentaho, pues. O, en todo caso, una solución que también vi era utilizar una función que llamara el procedimiento original que tenía el cursor y te lo regresara en formato de record y hacer una tabla de ese record, y eso sería lo que se le pasaba a Pentaho. Pero igual había que pasarlo por table input porque el SQL script no regresaba el formato de tabla que requiere Excel. Sí, a Ok, nosotros nos pasó lo buenísimo. mismo. A nosotros nos pasó lo mismo. No, Porque está bien. nosotros también Está, tratamos de hacer como una función que como picara el cursor en cada una de las columnas. Pero al final, o sea, no sé por qué no nos funcionó. Entonces nos rendimos. ok. Bien, fíjense, no importa, o sea, al final el requerimiento de la práctica era exportar uno de los reportes que ustedes hicieron en la segunda entrega. Si lo hicieron con Vista y si lo hicieron directamente con el table input y colocando el query desde ese componente, es igualmente válido porque el requerimiento era exportar un reporte de la entrega 2 y yo en ningún momento, como sí se los dije en el enunciado del proyecto de base de datos, para Jaspersoft, si eso no es válido, porque la idea es que utilicen Store Procedure y que todo esté del lado del manejador de la base de datos. Pero bueno, aquí el requerimiento era diferente, era simplemente un ETL para exportar uno de los reportes que hicieron en la entrega 2. Si tú lo hiciste con Vista, si lo hiciste con Store Procedure, si lo hiciste con el Table Input, como tú quieras, si al Ah, final pudiste exportar el Excel, esa práctica es válida, ¿ok? ok, Eso entonces está bien. sería el objetivo sí, correcto, ese sería el objetivo de la práctica. Entonces, bueno, Es que como usted siempre dice Store Procedure, entonces pensábamos que lo querían Store Procedure, no sé por qué, pero bueno, no importa. para el tema de Jaspersoft, sí, porque ahí sí es requerido que no se haga ningún tipo de query en la herramienta de reporte. Sí. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario o duda? Creo que ¿No? estamos bien, profe. Todo bien, Sí, todo profe. bien por acá. Perfecto. Bueno, buenísimo. Quedamos entonces atentos por los mecanismos del módulo 7 y seguimos en contacto. Ok, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense. Feliz tarde. Igual.